Gracias por la invitación. Ante todo, me parece una osadía de mi parte de hablar de educación en frente de gente que sabe mucho de esta materia y también en presencia del ministro que ha ido creciendo para transformarse para mí en el mejor ministro de educación que ha tenido la ciudad en muchos años. Pero bueno, justamente cuando uno piensa en educación, tiene tendencia a pensar en su experiencia escolar, tiene tendencia a pensar en las aulas, en el colegio, en los docentes, pero para mí es mucho más simple que eso. Es chicos que van todos los días a un lugar, queriendo realizar sueños, con inquietudes, con ganas de crear, con ganas de participar. Y ahí está el corazón de lo que queremos todos, ¿no? Que ellos tengan esos instrumentos. El tema es si le estamos dando los instrumentos que necesitan en el siglo XXI. Y yo quiero decirles que, paradójicamente, recorriendo el país ahora como candidato a presidente, lo que encuentro es mucha esperanza en grandes, medianos, viejos, niños. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo? ¿Mauricio no sabe lo que pasa en la educación pública? Sí, ya lo he escuchado una y otra vez a mi ministro y ya lo he internalizado, la gravedad de lo que estamos viviendo, de que cada 4 que inician el colegio, solamente 2 terminan y uno solo de esos 2 comprende textos. Y que el quintil más pobre casi prácticamente es imposible que repita esa historia de mi hijo el doctor. Pero los chicos no pierdan la esperanza. Uno cuando los visita, los ve con muchísimas inquietudes, queriéndose colgar de la manera que sea al área digital. O sea, ellos quieren participar. El tema es qué estamos haciendo nosotros para que ellos tengan esa oportunidad. Y ahí digo, para mí queda claro que el motor de nuestro compromiso es la educación. Porque lo más valioso que tiene este país no es vaca muerta o la soja o un montón de cosas que podemos listar. Es nuestra gente, es el recurso humano que sigue siendo muy valioso, pero de un valor realmente que sorprende día a día y en todos los estratos sociales. Entonces acá lo que tenemos que discutir es qué es lo que hay que hacer para que los instrumentos y las herramientas acompañen ese espíritu emprendedor, diría, que tiene el argentino en un porcentaje prácticamente insuperable. Diría yo que, seguramente la charla saldrá más adelante, solamente comparable con lo que se vive en Israel. Y las crisis son de magnitudes distintas, pero tienen que ver también con este estado de crisis permanente que ya lleva casi un siglo. Entonces digo, en ese punto lo que me tengo que remitir es a nuestra experiencia, de lo que hemos podido hacer y que creemos que se puede extrapolar y hacer en el resto del país, que es arrancar de lo más fácil que me resulta a mí como ingeniero, que es arreglar la infraestructura, para que ese lugar sea un lugar que convoque y no que expulse, porque realmente están en estados calamitosos, como también estaban en la ciudad de Buenos Aires, porque hoy es otro mundo, pero después de un trabajo enorme que se ha hecho en estos 7 años, hasta llegar a tener mantenimiento preventivo, que parece Argentina Año Verde, donde cada director de la escuela tiene un teléfono y llama a la empresa, que casi nunca la tiene que llamar, porque como la empresa cobra un abono, cuanto menos gasta, más gana, con lo cual ellos están mirando primero que nadie que no haya ninguna humedad, porque como en casa, si la arreglás de entrada te cuesta mucho más barato. Y no como cuando dependía de mantenimiento escolar, que únicamente cuando se caía el techo aparecía mantenimiento escolar. Entonces, eso, haber invertido, que también es algo de educación, y a futuro los incentivos, ha generado un cambio fenomenal. Pero esta era la primera condición necesaria, lejos de ser suficiente. Entonces fuimos sobre el tema del ingreso de primer grado, el plan Sarmiento, que fue revolucionario y que, tomando experiencias exitosas parcialmente de Uruguay, nos dimos cuenta que había que tener un único proveedor de la tecnología, de la conectividad y del equipamiento, y lo instalamos, y hoy ya es un éxito, y los chicos no solo tienen internet en la escuela, sino tienen en toda la ciudad de Buenos Aires, y más de la mitad de las familias no tenían internet en la casa, con lo cual llevamos internet a la familia entera. Y después, bueno, en lo que el ministro tiene muy claro,
que hay que empezar por el principio, no por el final, y lo digo por algo que seguramente saldrá más adelante, es la multiplicidad de universidades que tenemos, y el principio no es la universidad, el principio es el jardín. Y hemos logrado ser el único distrito de la Argentina que tiene cubierto totalmente la demanda de 4 y 5 años, y estamos a menos de 1000 vacantes para lograr 3, ¿correcto? Con lo cual, eso ya nos garantiza, medido en las evaluaciones, porcentajes de mejora de aquellos chicos que no concurren 2 años a jardín enormes, ¿no? Entre el 20 y el 40% es la mejora en el rendimiento. Pero eso nos parece siempre insuficiente. Por eso el ministro, que tiene muchísimas inquietudes, ha trabado convenios con las escuelas más reconocidas del mundo, con la finlandesa a la cabeza, y tenemos maestros de los distritos más pobres de la ciudad viajando a Finlandia, Dinamarca y a distintos lugares del mundo, a intercambios, y maestros de esos lugares viniendo acá, de las escuelas de Soldati, ¿no? de la Recoleta. Por más que con el tema de los barrios carenciados que están por toda la ciudad, la población no es que es tan disímil una de otra. Entonces, siempre buscando hacer parte al mundo docente, a ese elemento tan central del futuro de nuestros chicos, que es el docente, y que hay que sacarlo de ese lugar de protesta y de sensación de que siempre le ha faltado la consideración de la sociedad, para llevarlo al lugar de protagonista, asumiendo lo que significa ser protagonista. Y ahora está en la etapa final y más difícil el ministro, que por ahora no ha tenido éxito, pero estoy seguro que va a tenerlo, que es lograr la agencia de evaluación, que es increíble, pero en el siglo XXI seguimos teniendo gremios que se oponen a tener una agencia de evaluación de la calidad y equidad educativa independiente de la política, que realmente sea la inversa del actual INDEC, digamos. Y creo que nos han prometido algunos votos de UNEN, algunos votos de algún otro lugar, darnos estos 3 votitos que nos faltan desde el principio, porque nosotros nunca hemos tenido mayoría en la Ciudad de Buenos Aires, todo lo hemos tenido que hacer con un constante esfuerzo de convencimiento y de diálogo, que ha sido una buena gimnasia, no me quejo, porque nos ha permitido entender definitivamente que se puede convivir siendo una primera minoría sin necesitar tener una escribanía en la legislatura local. Pero es frustrante cuando uno ve que discute cosas que casi ya no se discuten en ninguna parte, ¿no? Porque acá trajo el ministro muy creativo a la ministra de Educación de Correa, y ella diciendo: yo soy perteneciendo a un gobierno socialista y la educación pública no existe si no hay evaluación. Bueno, como se llama Maldonado, Esther Maldonado, los pelos se le desorbitaban cuando escuchaba eso. ¿Cómo se llama? Estela Maldonado. Estela Maldonado. Pero bueno, increíblemente estamos en esas discusiones todavía en la Argentina. Y es como que el tiempo que se pierde, chicos que siguen no teniendo acceso a esas herramientas que harían de ellos un enorme, le harían un enorme potencial. Y bueno, y además el ministro ha sido aún más creativo con un programa que demuestra otra vez la importancia de este espíritu emprendedor que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Lo primero quiero volver atrás un punto que también es importante en términos de esta formación, que entendiendo lo que está pasando en varios sectores de la economía, sino en casi todos, con esta revolución tecnológica, donde obliga a un ayornamiento permanente, teníamos que también introducir estos elementos en la currícula. Entonces estamos empezando con varias decenas de escuelas técnicas y esperamos extenderlo al 100% en breve. Materias de emprendedorismo, de robótica, de programación y de diseño creativo en tercero, cuarto y quinto de los secundarios de la Ciudad de Buenos Aires, con un enorme nivel de aceptación de los jóvenes. Enorme. O sea, insisto, nuestra sociedad y nuestra juventud reconoce en emprender un valor, y eso tiene que ver mucho con la potencialidad de futuro que tiene la Argentina, y tiene que ver mucho con el compromiso ya asumido, porque lo ha asumido desde creer que tenemos futuro, de que realmente hay una Argentina que, potenciada, liberada de esas energías, organizada, puede generar realmente ese cambio histórico que estamos esperando ya hace tanto tiempo. Y como última cosa creativa del Ministerio fue terminar la secundaria, que tuvo un impacto descomunal, más de 300.000 personas al día de hoy se han arrimado a intercambiar información, a pedir información, a mostrarse con interés de terminar la secundaria.
Y los casos, te podría nombrar, porque todos los días tenemos llamados y mensajes que son realmente espectaculares, pero quiero darle solamente algunos, como Beatriz Giordano, que le había dado vergüenza siempre asumir que no había podido terminar el secundario, y su hija la convenció que con este instrumento gratuito, a distancia, sin límites y ataduras de tiempo, lo podía hacer. Y lo mismo que Oscar Guerra, que como antes le costaba y no quería gastar plata y eran muy rígidos, no se animaba a emprenderlo. Y así le podía relatar casos que realmente emocionan, o sea, gente que va desde los 75 años a los 22 años, que quiere terminar la secundaria, o porque se capacita más o porque es una deuda pendiente con ellos mismos. Y esto de vuelta revalida lo que les estoy queriendo transmitir, que hay un campo fértil para hacer estas reformas. No digo que sean fáciles, no digo que las vamos a hacer de un día para el otro. Al señor, por cambiar el estatuto docente, casi se transforma en el ministro que logra que prendan fuego la legislatura porteña de la Ciudad de Buenos Aires. Tuvieron que hacerlo la Policía Metropolitana y los guardias y la seguridad del edificio de bomberos, porque ni los bomberos nacionales acudieron a apagar el incendio que estaban queriendo provocar los gremios docentes. O sea, vivimos momentos de tensión extrema, pero finalmente con convicción, con buenas formas, porque el ministro tiene una paciencia ilimitada, vamos ganando la batalla a favor del futuro, porque en el fondo lo que sí es frustrante muchas veces es que todos hablamos que claramente lo que dije al principio, que el elemento igualador de oportunidades por excelencia es la educación, que lo que tiene que ver con el futuro es la educación, pero cuesta ver marchas a favor de la educación. Cuesta ver a la opinión pública movilizada activamente cuando uno da este tipo de batallas, y la verdad que hemos estado en muchos momentos muy solos frente a la sensación de omnipotencia que tienen los gremios docentes, que se atreven a cualquier cosa y la verdad que en muchos casos con actitudes que distan de ser democráticas, ¿no? Porque lo que hicieron ese día para evitar la votación, desde no dejar entrar a los legisladores durante varias horas, que tuvimos que hacer un cordón con la policía para poder entrar, hasta tratar de interrumpir, logramos votar que a las 5 de la mañana. Sí, 3 de la mañana fue. 3 de la mañana, porque estamos bajo amenaza de incendio permanente, y por supuesto todos los legisladores que apoyaban el no cambio de estatuto docente queriendo romper la sesión, pero finalmente logró el milagro el ministro de, por primera vez en la historia, recuperar derechos del estatuto docente a favor del Estado, porque finalmente lo que hicimos fue que las juntas vuelvan a estar en manos del Estado y no de los gremios, ¿no? Una cosa elemental que no sé por qué solamente acá en Santa Cruz existía de esa manera, con lo cual les da un instrumento para que los docentes no aceptasen este camino fácil, inteligente y constructivo de la capacitación continua, que es lo que todos queremos, ¿no? Finalmente estamos hablando de eso, de animarnos a innovar, de animarnos a crear. No podemos seguir enseñando lo mismo en un siglo XXI tan desafiante. Así que, habiendo tenido el caradurismo de hacer esta introducción, paro acá para que contestemos preguntas y que el ministro, por favor, me acompañe en la respuesta de las inquietudes que tienen acá los jóvenes sabios que están acá convocados. Deja dice lo de jóvenes. Muy bien. Si alguno quiere comenzar el debate, la pregunta, el cuestionamiento, con muchísimo gusto. Estamos escuchando. ¿O prefieren que lo hagamos por vía de papeles, como la vez pasada? Usted levanta su mano. Sí. Sin miedo. Alguien tiene que romper el fuego. Por favor. El hielo, mejor el hielo. Yo dije romper el fuego. Sí. Habrá que interpretar. Sí. Interpretar qué quise decir. Sí. Por ahí yo estaba... yo le agradezco mucho la presentación, ingeniero. No estamos pasando una época de mucho entusiasmo en la Argentina. Entonces, por ahí, lo de fuego tiene que ver con poner el dedo en el ventilador, no sé, sigan sumando cosas. ¿Se va a poder? Porque hoy nos hemos reunido con usted, no solamente como jefe de gobierno, que usted lo es, y nosotros conocemos la actividad, somos educadores, así que en general sabemos lo que hacen.
El tema es que hoy estamos hablando de la posibilidad, y usted usó la expresión extrapolar, de que algo de las actitudes y las operativas que han logrado con esfuerzo en la ciudad, en su momento puedan desarrollarse a nivel nacional. Esto pasa, por ejemplo, por el Gran Buenos Aires. Usted nos dice que los chicos quieren. Sí, los chicos quieren. Los chicos, si los convocan, también van a saltar a una cancha de fútbol o adentro de una empalizada en un patio a escuchar y adherirse a quien los estimule. El tema es que el cambio que estamos esperando pasa por tener la cantidad suficiente de docentes. Y pasa porque los gremios no logren hacer la presión que están haciendo hoy en la provincia de Buenos Aires. Entonces, como usted dice que está viajando y visitando el país, usted como candidateable a la presidencia, pero se lo pregunté a otra visita también, ¿usted piensa que hay el número suficiente con convicción y sin miedo? Sí, sí. Mi experiencia es que los seres humanos se dividen entre, no lo inventé yo, 15, 20 que son correctos de naturaleza, 15 a 20 que son incorrectos por naturaleza, y el resto se acomoda según cómo vayan las reglas del juego. Y nosotros, en nuestra experiencia en la ciudad, en la medida que nosotros hemos ido marcando la cancha, desde los que están agremiados a Yenta y Datarmine, que eran dos cucos que nos iban a devorar, que acá Alberto los conoce, a los gremios de amigos del Señor, que él tiene una paciencia enorme, pues son 100 veces más combativos que Yenta y Datarmine al final del día, con López a la cabeza. Finalmente, si las reglas están claras, la mayoría de la gente se alinea. Yo creo que hay un tema central en todo esto, que es que cuando vos tenés la espalda cubierta, cuando vos estás haciendo las cosas que tenés que hacer, tenés otra autoridad. Si vos reparaste las escuelas, hiciste todas las cosas que dijimos que hicimos, y el gremio no tiene por dónde apretar, entonces vos, el tipo, para y le descontás. Y se acabaron los paros en la Ciudad de Buenos Aires. Nos comimos 13 días de paro. 20, los primeros 2 años, 20 días de paro. Y tuvimos que, gracias a Gallardo, apelar y llegar al Tribunal Superior para que el Tribunal Superior diga lo que dice la Constitución, que usted tiene derecho a parar, pero yo tengo derecho a no pagar. Y después de 2 años logramos descontar y se acabaron los paros, porque ya los docentes dijeron, no, si no es gratis la vacación, no. La vacación gratis, sí. Si era que tengo que pagar de mi bolsillo la vacación, prefiero a trabajar. Entonces la discusión es en otro plano. Obviamente, para eso, la plata de mantenimiento tiene que ir a mantenimiento. La merienda tiene que estar. El equipamiento tiene que estar. Ahora, si vos gobernás y nada funciona, todo es un antro de corrupción, vos no tenés ninguna autoridad para imponer ningún cambio de reglas. Que es lo que pasa cruzando la General Paz. Entonces son dos mundos distintos. Entonces yo el primer día le dije a mi amigo Daniel, digo, si vos no descontás, esto nunca se va a terminar y los paros van a ser mayores. Ahora, claro, ¿él cómo va a descontar si las escuelas están cada vez peor? Y el mantenimiento cada vez peor. Entonces cada vez son más los docentes que no trabajan, son más los docentes nombrados, son más los contratos que no existen. Entonces nosotros hemos sido, el señor, que espero empiece a hablar, empezó a prolijar y empezó a encontrar todos los contratos, como llaman, horas cátedras, servicios. La fusión de cursos que nos mandó hace 2 años, toda una carpa blanca en frente de la jefatura de gobierno, era simplemente ordenar eso. Nosotros primero ordenamos lo que era nuestra responsabilidad, que era que, como decía Mauricio, las escuelas estuvieran arregladas. Se comenzó con una ley previa a la asunción del cargo. La legislatura porteña vota ley en noviembre, o sea, ya electo Mauricio, y antes de asumir ya se votó una ley de emergencia de edilicia educativa para empezar a trabajar el tema. Entonces se lanza mantenimiento. Ahora, cuando arreglamos todo esto, ahora a ver, muchachos, ¿qué están haciendo ustedes? Me estás abriendo cursos en secundaria con 0 alumnos. No, yo no voy a poner un profesor de geografía, un profesor de matemáticas, con 0 alumnos. Entonces, ¿qué dijeron? Están cerrando grados. Nos hicieron carpa blanca, me hicieron paro, hicieron carpa blanca, pero mantuvimos la medida. Esa plata la ahorramos, ¿no? La invertimos en mejoras salariales. Hace 5 paritarias que nosotros acordamos paritarias salariales con los docentes. No tenemos paro hoy, salvo de ADEMI, que es un gremio chico,
Me reía hoy porque en Twitter decía, bueno, vamos a ir al misterio, aunque seamos pocos, vamos a ir igual. Había 25 personas. ¿Le vamos a descontar todo? Pare tranquilo. Pero entonces, digo, se invirtió mucho en tratar de, primero arreglar nuestra responsabilidad y después en lo que es la responsabilidad de todos. Yo, cuando usted menciona el caso de la provincia de Buenos Aires, no compararía situaciones. Yo no creo que porque en la provincia de Buenos Aires hoy haya paro no se va a poder arreglar a futuro el problema. Yo creo que los sindicatos docentes en la provincia de Buenos Aires tienen un problema de base, que es, por ejemplo, hay muchos docentes, y yo recorro también, porque estoy acompañando la campaña de Mauricio, recorro el país y la provincia de Buenos Aires, y cuando trabajan los docentes de la provincia de Buenos Aires, algunos no cobraron el aumento todavía, el aumento de marzo. Dijeron, vamos a mejorar digamos, digo para que se vea el tipo de política, vamos a mejorar el pago per cápita de las raciones de comida. Estaba en 5, lo llevamos a 6.25. Ah, sí. Bueno, pero reducimos un 20% para compensar el aumento. Entonces no aumentamos nada. Lo que hicimos fue repartir la plata de distinta manera. Ese tipo de cosas los docentes la ven. Yo creo y esto metiéndonos ya en parte de la propuesta, creo que hay un tema de gestión del sistema que creo que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay que cambiarla radicalmente. Nosotros creemos, y lo venimos diciendo públicamente en las recorridas que hacemos, hay que municipalizar la gestión, no la gestión del sistema educativo. Porque el intendente está mucho mejor posicionado para resolver algunos de los problemas que tiene el sistema que la ministra de Educación. Pensemos en La Plata, que estamos tratando de gobernar de La Plata un sistema que es del tamaño de España y que tiene, digamos, una diversidad geográfica y una problemática económica en las distintas regiones absolutamente diferente. Entonces, realmente hay muy mal manejo. Eso no puede ser ninguna de las explicaciones de por qué no se van a hacer reformas. Coincido con lo primero Mauricio, estoy convencido que nosotros, ya con la experiencia que adquirimos en la capital federal, podemos realmente hacer modificaciones. Pero abonando, en cualquier aspecto, hoy vamos a hablar solamente de educación. Yo no les estoy vendiendo magia, yo no soy mago. Si quieren ver un mago tienen que ir a Las Vegas, que está Copperfield. Nosotros lo que vendemos, lo que decimos es, con un buen equipo y una idea clara, uno comienza un camino de mejora continua, que va a llevar X años, y en la medida que uno logre explicar lo que está haciendo, que es el gran aprendizaje nuestro en la ciudad, arrancamos queriendo hacer un montón de cosas y no supimos cómo explicarlas y nos costó un montón de disgustos, y en la segunda parte de nuestra gobernación, con mucho menos esfuerzo hicimos el doble, porque aprendimos que todos tenemos que ser parte de la reforma que estamos haciendo. Va a ser duro, pero si uno sabe explicar lo que está haciendo y la opinión pública apoya, los gremios van a tener que ir retrocediendo paso a paso todas las ganancias que le dio la mala política. Porque acá lo que ha habido es una complicidad entre la mala política, que la pesa, con los gremios, que a cambio de eso no laburan. Esto es lo que ha pasado en un esquema global. Entonces, lo que hay que lograr es, como nosotros no la pesamos y venimos a trabajar, ustedes tienen que trabajar. Y tienen que haber evaluaciones y tenemos que rendir cuenta de lo que hacemos. Llámese usted gremio docente, llámese gremio municipal, llámese el metro delegado del subte. Entonces, es un cambio cultural. Lo que quiero decirles es que se logra. Porque justamente el metro delegado me parecía un cuco inmanejable. ¿Y ustedes escuchan hablar del metro delegado últimamente? No. ¿Por qué? Porque nosotros nos plantamos y dijimos, vamos a mejorar el subte. Y compramos 350 coches. Y arreglamos las estaciones, y las limpiamos, y las pintamos, y estamos arreglando los ascensores y la secretaria mecánica. Y tenemos tablas de medición todos los meses de 7, 8 variables para ver la calidad de servicio. Y la buena noticia es que los metroleros se quedan solos, porque el 70% de los que trabajan en el subte no quieren pertenecer a una empresa que todo el mundo desprecia. Ellos valoran la dignidad de decir, la gente reconoce que el subte funciona mejor. Entonces, el metropolitano pierde autoridad frente a un gobierno que vuelve a ejecutar y vuelve a tener un compromiso con la calidad. Entonces, es lo mismo. Nosotros tenemos un compromiso con la calidad educativa. El gremio va a perder la autoridad de mandar banderas que finalmente él tampoco ha defendido, porque finalmente, con tal de nombrar más gente, no ha defendido, porque ha dejado que todo el sistema se caiga. Entonces, creo que es un cambio cultural enorme. Digo, si logramos que
la comunidad está encima, como ha estado en Brasil, ¿no? Vamos a contar la experiencia de Brasil, ha sido una revolución con el tema de todo por la educación. Bueno, si logramos eso, que lo tenemos que lograr, porque si no, definitivamente no tenemos futuro. Fracturamos la sociedad porque, por suerte, la educación de gestión privada existe y funciona, pero los que no pueden pagar están afuera. Entonces fracturamos la sociedad definitivamente. Entonces nosotros no podemos seguir abonando esta estructura. Pero, insisto, y además, en la capital, ya el primer resultado ya dio, porque volvió a aumentar la matrícula estatal, ¿no? Que eso no pasaba hace más de una década. Entonces quiere decir que las cosas se pueden. No es de un día para el otro, pero se pueden. Muy bien. El señor de primera fila. La pregunta está dirigida a Esteban, porque él está en el tema. ¿Qué lugar ocupa en la consideración el aprobar, el convalidar metodologías pedagógicas alternativas, avanzadas, que, como no saben, después se convalidan a través del paso formal para separar la distancia que puede haber esa metodología alternativa y la requerible? ¿Son aspectos que están aplicándose, las aceptan o las rechazan? Bueno, primero aprovecho la pregunta dirigida para presentar, porque me acompañan dos miembros del equipo. Está la directora general de evaluación, Silvia Montoya, futura directora del instituto antes de fin de mes, compromiso público. Sí, vamos a ver. Ya tiene cama adentro acá, así que viene muy seguido. Y Gabriela Azar, que es la directora de currícula, que tiene mucho que ver con la pregunta, por eso te aprovecho. Nosotros, Levantá, Gabriela, la mano, porque no venís a seguir. también ha venido una vez. Nosotros estamos convencidos que hay que innovar y que no podemos, o sea, dos cosas, concepto básico para doña Rosa, diría un viejo periodista. Terminemos con la máquina de hacer chorizo. No queremos todos pibes uno igual del otro. Uno. Dos, tampoco los chicos son iguales, con lo cual los métodos de enseñarle a cada uno va variando. Entonces lo que hemos hecho, que a Mauricio contó un poco, este tema de intercambiar experiencias con Suecia, con Finlandia, con Estados Unidos. Ahora no está aquí con nosotros hoy Mercedes Miguel, que es otra directora general de planeamiento, que es un poco el cerebro de toda esta parte de innovación. Mercedes está en Colombia estudiando la nueva escuela colombiana, que es un modelo de innovación de escuela secundaria en Colombia que queremos traer también, porque además estamos trabajando con Colombia, con Ecuador, con Brasil. Tenemos más convenios firmados en términos internacionales de intercambio de experiencias que el Ministerio Nacional en los últimos 4 años. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que hay que exponernos a eso y que hay que modificar el sistema hay que sacudirlo. Y lo hemos hecho. ¿Qué es lo que hacemos para vencer la resistencia? Primero, lanzar muchas iniciativas al mismo tiempo. Porque el gremio focaliza. Entonces, cuando el gremio focaliza, deberían de estrategia, si quiere, pero no importa porque la estrategia es poco atacable igual. El gremio focaliza en una, le abriste 12, las otras 11 avanzan. Cuando se dieron cuenta que algunas las implementó, van atrás de esa y avanzás que la que no habías avanzado. Es un partido de ajedrez o de damas medio complejo, pero que funciona. Funciona y funciona por el equipo. Por eso me importa marcar la gente que está acá y decir que, digamos, agradeciéndole a Mauricio la personalización al ministro, acá hay un equipo que está trabajando todos los días para... En esto, el punto es, uno, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que la primaria consolide un adolescente, preadolescente, si se quiere, para ser más preciso, un preadolescente con todas las capacidades de enfrentar, con los conocimientos de lectoescritura, de matemática, de experiencia oral, la posibilidad de ir a un secundario complejo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una pérdida enorme, no solamente a nivel ciudad, sino a nivel enorme para nosotros, ¿no? La ciudad es mucho más baja que en el resto del país, pero para nosotros uno que se pierda es mucho. Una pérdida enorme en los primeros, sobre todo en el primer y segundo año de la secundaria. Los chicos se van ahí, no es que tercer año y se me cansé, no entiendo en primer año. Entonces, trabajar en fortalecer la primaria y en la secundaria, como decía Mauricio, diversificar. La gran pelea que hemos tenido, que ha sido en parte pública, para los que ven el tema de educación, que es público esa audiencia, nos hemos peleado en el Consejo Federal. Cuando el Gobierno Nacional dice queremos 10 orientaciones nomás. ¿Cómo 10 orientaciones? Yo solamente en la ciudad, contando el sistema estatal, tengo 160 títulos, un poco más de 158 títulos. Yo no los quiero perder.
Entonces pedimos más orientaciones, nos dieron 3 más, entonces ahora hay 13 orientaciones. Va a durar poco, el día 19 que viene eso cambia, pero digo, hasta que lleguemos al gobierno nacional, adaptamos los títulos a eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar diversidad, la Argentina necesita diversidad, y en esa diversidad la innovación pedagógica, la búsqueda de otros caminos, trabaja muy fuertemente. Entonces estamos probando modelos en donde, por ejemplo, no existen los grados, no existen los años. Este es el modelo sueco que estamos trayendo. El modelo sueco elimina los grados y trabaja en proyectos. Bueno, esto está pasando en la escuela del sur de la ciudad de Buenos Aires. Estamos probando el ciclaje de la primaria, un mismo maestro durante varios años, para consolidar una relación, sobre todo al principio, entre el alumno y el maestro, que fortalece durante un tiempo. Esto no quiere decir que no hay objetivos, no es que el maestro aprueba de primero a segundo grado si el chico no aprobó. Aumentar los índices de repitencia cuando llegamos, y era una crítica que nosotros decimos, estamos blanqueando algo que se ocultaba. Entonces, definitivamente estamos a favor de ese cambio, creemos que hay que moverlo, y mucho más a nivel nacional, porque, abonando lo que decía la señora en la primera pregunta, el gran desafío que vamos a tener como gobierno nacional va a ser la escuela rural, no la escuela de la ciudad. A las ciudades vamos a llegar relativamente rápido, coordinando con los ministros de Educación. Pero la enorme cantidad de poblaciones rurales. Yo paso mis vacaciones en invierno, en verano en general es cuando mejor se trabaja, así que no me las tomo en invierno. Me voy acá a Junín, cerquita. Un pueblito se llama Agustina, de 400 habitantes, mi suegra es de ahí. Y paso ahí las vacaciones, voy a la escuela, se llama John F. Kennedy, muy gracioso, un pueblito de pero bueno, y voy a la escuela, y los chicos, hay 40 chicos de primer grado, y a la secundaria no pasan. Y para irse a Junín no tienen movilidad, a veces llega la combi, a veces no llega. Entonces tenemos que pensar eso. Y no hay mucha gente pensándolo. Nosotros creemos que hay que pensar eso, que hay que buscar innovaciones. Eso, Colombia tiene una enorme experiencia en eso. Veamos lo que están haciendo las cosas, bien y copiamos. Muy bien, muchas gracias. Doctor Salzay. Yo quiero hacer 2 preguntas concretas sobre temas de currícula en realidad. Lo primero es que creo que uno de los grandes desafíos que va a tener el futuro gobierno del país va a ser volver a la Argentina, a la ley, a la Constitución. Y veo que, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, porque ya veo con una nieta al primario, es impresionante cómo han reducido en las currículas los contenidos cívicos. En el secundario es notabilísimo, en horas, en textos. Y el segundo punto es, ya en el primario y aún en colegios de gestión privada, la presión del ministerio es enorme para que den cierto tipo de contenidos donde se interpreta la historia. En provincia. Una visión acá hemos resistido. Y absolutamente vinculada con generar enemigos, enfrentamientos. ¿Cómo van a luchar contra eso? Porque realmente es un tema básico y asegurar a tu modo de ver un pluralismo, ¿no? No te voy a decir doctor porque me dijiste no te dijera doctor, así que Daniel, yo creo que nosotros lo tenemos que trabajar. ¿Sí? Sí. Nosotros tenemos que trabajar desde el jardín. Hay un libro muy interesante sobre eso que se llama Todo lo que tenía que aprender en mi vida lo aprendí en el Jardín de Infantes, ¿no? Y es realmente así. Los comportamientos sociales se construyen en el Jardín de Infantes. El secundario ya es muy tarde. El secundario es para más la teoría de la educación cívica, ¿no? Que es la Constitución, los números de leyes, acordate el preámbulo. Pero ¿cómo te comportás vos con un vecino? ¿Cómo te comportás vos con un compañero? ¿Cómo te comportás vos con tus mayores, con la autoridad? O sea, yo creo, y esto recuerdo siempre, al principio, apenas había asumido como ministro, me invitaron de Tiempo Argentino a un debate en el diario, ¿no? Y era ministro Sileoni, ministro Porto de la provincia de Buenos Aires y yo. Y fuimos ahí, y prácticamente no hubo debate hasta que tocamos el tema de la autoridad y el orden. Yo dije, mira, a mí me parece que nosotros tenemos que recuperar la figura del maestro con autoridad. Pero separaron prácticamente los dos, ¿no? ¿Cómo? No, esto no, a mí me gusta eso, que el maestro entre, ¿qué haces, papá? ¿Cómo andás, pibe? Y yo le decía, el tema es que eso está llevando a que no haya maestros, que lo plantearon antes, ¿no? ¿Va a haber maestros? Bueno, si nosotros seguimos degradando la figura del maestro, yo uso un ejemplo muy chiquito, pero que me parece emblemático, en esto al doctor Barcia le va a gustar porque tiene que ver con las palabras y la cultura de todas las palabras. Cuando yo era chico, al que hacía bien las cosas le decíamos maestro. Ahora le decimos capo.
Mis hijos le dicen capo a lo que... Entonces yo no dejo que en casa le digan capo. Entonces pasamos de maestro a capo. Esa involución, desde el punto de vista lingüístico, me parece que es emblemática de por qué nos faltan maestros. Entonces, yo creo que hay una recuperación que hacer y nosotros... y esto por ahí para aclarar aún más fuerte todavía, porque no es que llegamos a cubrir el total de 4 años y más del 90% de 3 años por ósmosis, no. Cuando nos sentamos a analizar qué edificio tenemos que construir, construimos jardín de infantes. El otro día, con un miembro de la academia, que es Alito Bani, que tiene un trabajo muy interesante sobre el tema de la universidad, yo decía, ¿quieren más alumnos universitarios? Hagamos más jardín de infantes. Entonces, creo que hay que trabajar desde muy temprano la construcción de ciudadanía. Nosotros queremos, como objetivo final, estudiantes a los 18 años graduados que sean ciudadanos plenos. Y como decimos, también para marcar la diferencia, no que salgan a buscar trabajo, que salgan a crear trabajo, que es muy diferente. Entonces, esa capacidad emprendedora es la que necesitamos, pero eso tiene que estar basado en un joven que construyó una ciudadanía distinta desde muy chiquito. Para su conocimiento, doctor Sarzay, pues, sí, recordándole para ser platónico, ya lo sabe todo usted, en la provincia de Buenos Aires, la materia de construcción de ciudadanía es muy amplia y tiene una fundamentación muy grande. En ningún momento habla de una constitución provincial ni nacional, de modo que están construyendo ciudadanos por un mundo absolutamente aíslo. Y sin querer quemarle al licenciado Liach, a Juan, un estudio que él hace permanentemente, cuando uno lee esos documentos, como el documento de ciudadanía, está 1000 veces la palabra derechos y 1 vez la palabra obligaciones. Así es. Y además la palabra formación de personas, la expresión formación de personas aparece, parece que habría que ser ciudadanos que no fueran personas previas, lo cual es una incongruencia. ¿Ves? Preguntón, doctor Sarzay. Perdón, me la comí entonces. Lo del tema de la presión sobre determinada visión de los hechos, sí, de una manera sumamente agresiva, no sé si ustedes son conscientes. Sí, bueno, pero eso así como logramos... Para que eso no exista más. Pero que es difícil, nosotros lo hacemos dando libertad, lo que hacemos es dar libertad, damos libertad. O sea, nosotros creemos mucho en la libertad de enseñar y de aprender. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere intervenir, aunque sea propositivamente, el tema es que genera un mecanismo por el cual después, cuando viene alguien, puede usar el mismo mecanismo para presionar. Hemos rechazado en Capital todos esos textos tendenciosos de reinterpretar la historia. En Capital los hemos rechazado una y otra vez. Y la verdad que... Decían que era censura. Los manuales que nos mandaban eran impracticables. Estos revisionismos que estamos asistiendo son de ciencia ficción, pero bueno, habrá que revertirlo. Por suerte, falta un año nomás y se revertirá de vuelta a que los próceres que teníamos sean próceres. Bueno, seguimos resistiendo que nos quieren bajar de Roca y de diagonal. Así que... Se olvidan que... Para subirlo... Es una responsabilidad de las academias el atender ese tema de los manuales. Lo que pasa es que hay un academicismo que tiende, que no tiene por qué bajar los manuales de primario y secundario. En cambio, con la experiencia personal le digo, las veces que preparamos manuales, revisamos manuales para enseñanza de la lengua del primario, fueron los más vendidos. Y ahora estamos revisando para el secundario y serán igual. Presentamos un manual de lengua revisado para Brasil y salió electo por el análisis de la Universidad de San Pablo como el aprobado por el gobierno. Esto es la dedicación de una academia a niveles que parece que no tienen nada que ver con ella, pero son fundacionales. Entonces ocurre que prestigia inclusive la atención de una academia, la enseñanza de primario y secundario, es cuando se brinda claramente, y no el comercializar manuales que no tienen prestigio. Y más cuando usted dice que esto es conducido y llevado. Bueno, yo no estoy acá para... El doctor Juan Llac, licenciado, siempre me corrige. Pero pasa como pasó a Borges, que en una oportunidad iba a dar una conferencia en Mendoza. Entonces los diarios dijeron, viene el señor Jorge Luis Borges a dar una conferencia. A mediodía, las radios dijeron, el licenciado Borges está en Mendoza. De una conferencia, el doctor Borges acaba de dictar la conferencia. Y decía Borges, vayan a Mendoza, porque en un día lo doctoran. Adelante, licenciado. Voy a probar. Bueno, primero agradezco mucho la presencia de Mauricio y Esteban. Voy a sostener este tipo de diálogo. Después, en un minuto, quiero abonar la inquietud de
del doctor Sapsael, mi amigo Daniel, porque en el texto que mencionás vos, por ejemplo, que es un texto de formación para la ciudadanía, la palabra república aparece 3 veces citada. Una vez porque se hace alusión a la República de Cromañón, al cultural profesor. Otra vez pues no me acuerdo por qué cosa se habla de la República Dominicana, y después en una cita bibliográfica hay un pie de página de República Argentina. O sea, la palabra república en 85 páginas era más o menos. Respecto del segundo punto de Daniel, la misma idea de pensamiento crítico ya escasamente se menciona. O sea, en otra época todo era fomentar el pensamiento crítico. Ahora creo que hemos transitado sin querer, o queriendo algunos, del pensamiento crítico al pensamiento único, y esto es preocupante, a un nuevo pensamiento único. Creo que es un tema que habría que profundizar. Mis preguntas eran 2, brevemente, no pretendo respuestas largas. Una, ¿cómo convencernos a nosotros, ustedes, de que este tema de la terminalidad de la secundaria a distancia no va a ser objeto de críticas no sé confundadas, por ejemplo, al programa Fines de terminación de la secundaria internacional? Tener un argumento al respecto. Y el segundo, aunque todos conocemos algo, si en 2 palabras nos dijeran ¿qué fue lo esencial de este cambio de la Junta de Calificación, más allá de recuperar el control del Estado? ¿Qué efecto funcional ustedes le otorgan? Bien, primera parte de la pregunta. Los objetivos de los programas Fines y terminada secundaria son diferentes, ¿no? De base. Pero además creo que hay un punto que es de en esencia diferente, que es el nivel de exigencia. O sea, en nuestro caso no vas a aprobar si no aprobaste. ¿Está? Y en Fines, lamentablemente, hay muchos casos en donde es parte de una prebenda política. Esto lo sabemos, porque inclusive hubo notas públicas donde el programa se daba en locales partidarios. Entonces creo que hay esas diferencias. El Fines está más diseñado, están lanzando un Fines 2 ahora, frente a la terminada secundaria. Una reacción interesante. El Fines estaba diseñado para algunos estudiantes que habían dejado 1 o 2 materias, que con 1 o 2 materias se graduaban. Después lanzaron uno que era, si cursaste toda la secundaria, pero te faltaron exámenes, que se llama ponerle título a tu secundaria. Terminada secundaria está basada en Adultos 2000, que es un programa de la Ciudad de Buenos Aires, que se lanzó en el 99, que tiene validez nacional. Esto lo digo porque ha habido también un debate, que creo que tiene mucho que ver con una razón política, que tiene que ver, se lee también en la reacción del Fines 2. El Adulto 2000 no ha graduado mucha gente, tiene un porcentaje de graduación bajo, 7-8% le hemos llevado, llegamos era el 3%, no le bajamos exigencia, potenciamos, porque cuando llegué encontré como había como capas freáticas del programa de adultos, ¿no? Y la verdad que el más interesante era entonces concentramos, en vez de crear uno nuevo y hacer otra capa freática, concentramos con los docentes de todos en un solo programa, y ahí mejoramos los rendimientos. Pero la tasa es baja porque es exigente. Yo hago un ejemplo, además de los casos que leyó Mauricio, de Beatriz y de Oscar, María Ocampo, mi madre, va a terminar el secundario con este programa. Si Dios quiere. Y ella estudia. Pero digo, digamos, yo hice una cosa que es interesante. Acabo de terminar un curso online en Coursera, que es una página bastante conocida de universidades que dan cursos. Hice un curso de 10 semanas de mitología griega y romana. Entonces tenía exámenes, clases, todas, igual que el Adulto 2000, o que terminaba la secundaria, con los horarios que vos quisieras, ¿no? Porque yo me metía los domingos, mi mujer me retaba un poco, y los exámenes tenías que darlo antes del domingo a las 10 de la noche y los daba el domingo a las 9 de la noche, más o menos. Así que más o menos como cuando estudiaba en la universidad. Pero hice el curso para ver realmente qué era esto de cursar y poder hablar con, digamos, mayor propiedad y con experiencia. Y la verdad que va a ser importante todo el trabajo que estamos haciendo de las herramientas de seguimiento de los estudiantes. Y esto, nosotros estamos haciendo todo un sistema de tutorías online, o sea, la posibilidad de que haya conexión con los estudiantes, más allá de que no sea presencial, que el estudiante tenga una conexión y que haya un seguimiento. Che, ¿cómo venís con tal materia?, etcétera. Así que decirte que vamos a mejorar mucho los rendimientos de Adultos 2000 me parece muy difícil.
O sea que estos 300.000 sabemos que nuestro objetivo es cerca del 8%. Por eso somos muy precisos cuando decimos son 300.000 interesados, anotados, no son 300.000 que van a terminar el secundario. Hay 7 millones en Argentina. Así que eso como primer punto. El segundo punto era el de la Junta de Clasificación. Mira, yo creo que hay un impacto muy importante, que es el que ya dijimos, que es que el Estado recupera autoridad en el sistema en términos de definir, y eso saca una herramienta de presión que los gremios utilizaban. Segundo, la transparencia en esto, porque vamos a publicar, toda la información va a estar publicada, unificamos, antes había distintas juntas, pero en la primaria tenía varias juntas, o sea, distintas juntas, entonces si le tocaba en una era una cosa, si tocaba en otra no, se la repartían los gremios, etcétera. Había un manejo gremial, así que ahí vamos a recuperar transparencia y el docente va a ganar en confianza en la mejora. Tercer punto, ¿cómo? Internet. Bueno, todo puesto obviamente todo en internet, te vas a inscribir por internet, eso además hace... No estaba así, ¿eh? No estaba. No estaba, sí. Son todos legajos de papel, todos legajos de papel. Todos legajos que ellos hacían lo que querían. Lo mismo que inscripción online. Esto no se ve acá porque lo que se vio fue los errores que cometimos, pero la inscripción online nos da un legajo electrónico a los chicos. Hoy los chicos no tienen legajo electrónico en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires. Imaginemos lo que es. Entonces, si vos tenés que recuperar tu legajo, tenés que ir a todas las escuelas con las que fuiste. Si fuiste a 6 escuelas, tenés que ir a las 6 escuelas a buscar tus pedazos de legajo para armarlo. Bueno, todo esto son cambios. Esto nos va a permitir un mejor censo docente, que también es importante por lo que hablaba antes, las eficiencias. Y el otro punto es, claramente el bolsillo le duele al docente y hay menos paros, hoy 2 años y medio sin paro porque descontamos, pero también porque, por ejemplo, ahora le sacamos la posibilidad de que el gremio te afectara tu carrera si vos no ibas a los paros. Porque ahora no puede haber una represalia por no haber seguido el paro. De hecho, nosotros empezamos a ver este impacto muy rápidamente porque bajó rápidamente todo lo que era la convocatoria que tenían los gremios, era muy baja. El último paro que tuvimos hace ya casi 3 años fue el famoso por esta parodia que hicieron del señor y mía en una escuela, que nosotros separamos el cargo. Ese fue el último paro y tuvo 20% de acatamiento. Entonces, creo que ha habido varios objetivos, más allá que el principal era de transparentar y recuperar la autoridad. Permítame, por ahora estoy al frente. El doctor Horacio Sanguinetti. Hay una actitud muy frecuente, que yo veo por ejemplo en la provincia de Buenos Aires y en otras del interior, que es el facilismo. Tanto el facilismo por el hecho de que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires es prácticamente imposible aplazar un alumno, por la cantidad de opciones que se le dan y la condición de que el director del colegio sea que está presente, después el supervisor, etcétera, etcétera, cada 10 días. Y en materia de conducta también, de disciplina, hay también un facilismo muy grande. ¿Qué se piensa eso para el futuro, cuando Mauricio tenga que gobernar el país? Gracias, Horacio. Bueno, no quiero ni pensar con todos estos episodios que hemos tenido en el Nacional Buenos Aires lo que te ha significado a vos en lo personal, ¿no? Recordar tantos años puesto ahí, de golpe todo se va degradando de esa manera. Pero de vuelta, este es un cambio cultural, ¿no? Acá hay algo de fondo que involucra mucho más que la educación y que se extiende a los ámbitos judiciales, ¿no? Acá es todo un fenómeno, un modelo que va a favor del relativismo moral, ¿no? Acá claramente estamos en una discusión donde lo que se busca es que no haya una estructura de mérito y que todo se nivele hacia abajo. Y bueno, nosotros vamos por el otro modelo. Es obvio que estamos en esa discusión, la damos en todos los ámbitos y creemos que en la medida que sobre los buenos recursos humanos le devolvamos autoridad, Nito está convencido de devolver autoridad a cada director que tenga su proyecto escolar, que incentive, que haya evaluación. Esto se va a revertir, porque hay una mayoría que, si hay reconocimiento, se conecta con la reforma. El tema es que ellos hoy han ganado y han hecho lo que han hecho durante muchos años, porque nunca hubo nadie que defienda que el que va al frente tiene un reconocimiento. Entonces, al final, ¿para qué hacerlo? Sí, solamente me van a castigar. Entonces, creo que acá lo que hay que hacer es volver a darle el protagonismo a cada uno de esos agentes de cambio que sí tenemos.
porque la verdad es que los tenemos. O sea, yo no podía decirle que el ministro me transmite, no, los docentes son todos un desastre, no quieren hacer nada. No, no es verdad. Hay un núcleo que boicotea todo, pero una mayoría que quiere realmente subirse. Con dificultades, porque también todos tenemos neuras, para ellos es el trauma tecnológico es fenomenal, porque los pibes ya en 2 minutos y medio captan todo y ellos están atrás de los pibes a ver cómo aprenden. Pero bueno, pero también hay amor propio. Cuando arrancamos, todavía no estaba Esteban, vino Microsoft a decir que quería dar cursos gratuitos. Nos sacaban a patadas. Pasaban 2 años y medio y dijeron, ¿dónde están los cursos? Todo, ¿no? Porque los chicos los pasaron por arriba. Entonces digo, hay que cambiar el mensaje y las cosas cambian no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Entonces nosotros bajamos un mensaje distinto, las cosas van a empezar a ordenarse. No va a ser fácil, insisto. O sea, hay gente que ya tiene un lugar de poder, que va a discutir, que no va a ser fácilmente, pero si uno tiene firmeza y si uno no va por la de transar con cualquier cosa, porque uno no viene a que las cosas mejoren, sino viene a salvarse en lo personal, hay un cambio. Mientras los que gobiernan vienen pensando en la de ellos han transado con todo esto, porque finalmente la política no tiene mucho que ver con todo esto que ha pasado. Acá hay un grupo ideológico muy establecido que piensa estas cosas, que su núcleo está acá en la capital, no están ni en Mendoza ni en Córdoba, básicamente están acá, que utilizan a la política en una coyuntura para potenciarse, pero ellos, en la política le vino bien esto porque le viene bien esto, porque finalmente lo único que querían es seguirla pesando. Entonces, acá hay un problema de fondo mucho más grave. Entonces creo que hay que fracturar ese tema, y se fractura con una convicción. Insisto, no tenemos otra experiencia de la que hemos tenido. Fácil no ha sido, se la ha pasado mal en muchos momentos, pero en el tiempo las cosas cambian. Estimada señorita. No, ¿para cuándo estimaban ustedes que se podía hacer esto de la inscripción? Soy profesora de media. ¿Cuándo se podía hacer online inscripción y con inscripción de alumnos, o sea, de los docentes, me refiero? Inscripción de alumnos online, a nosotros nos resultó bien en la escuela. El tema es la superpoblación. Con 40 alumnos el primer año, por ejemplo, es complicado trabajar. A ver, 2 cosas. La primera es, ya están empezando a inscribirse online los docentes, estamos haciendo las primeras pruebas distrito por distrito, así que ya le va a llegar, porque el año que viene ya se lanza el sistema, ya hacemos el listado completo y todo. Así que ya están empezando las pruebas distrito por distrito. Respecto al segundo punto, 40 realmente está mal, habría que ver porque 40 en un aula no está correcto, sí habría que corregirlo. De hecho, lo que hemos logrado es estabilizar, está Silvia, el otro día estábamos viendo los números y creo que tenemos menos del 5% con más de 30 alumnos en toda la ciudad y contada con las manos las que tiene más de 35 en primaria. En secundaria habrá que verlo. Me gustaría ver el caso porque está mal. Nosotros, salvo que obviamente lo que hemos hecho, que también fue un trabajo, aprovechando el mantenimiento, es agarramos todas las aulas y hicimos el diseño digital de las aulas para saber el tamaño, a ver cuántos alumnos podían entrar en cada una y establecer justamente ese cupo. Porque también nos pasaba, y yo soy vecino en Núñez, había una escuela que tenía 14 secciones, 7 grados con 2 secciones cada una, promedio 7 alumnos por grado. Entonces, y esos 7 maestros que pasaron a estar a disposición de la zona sur, pasaron a escuelas donde había 40 alumnos y hicimos 2 grados de 20. Nosotros redujimos el número de grados por primera vez en las zonas de alumnos por grado en la zona sur, por primera vez, justamente a partir de este cambio que vivimos. Así que después, si me da el caso, me gustaría verlo porque no está bien. En el medio, por supuesto, nos comimos, cierran colegios, cierran grados. Esa cosa fácil siempre, y hay que bancársela porque ellos tienen esa capacidad de formar la comunicación, tienen sus amigos, sus aliados para comunicar lo que no es verdad, y hay que bancar en momentos difíciles, pero bueno, a la larga tenés que seguir porque es el único camino, porque si no, no te dejan avanzar en nada y seguís teniendo un maestro con 5 alumnos y tenés en el sur amontonados los alumnos y maestros. Abriendo el paraguas con Mauricio, que ya igual lo hablamos al tema, pero estos paros que está viendo la provincia hacen que el año que viene, ya este año, tuvimos 11% de crecimiento interanual en primer grado.
11%, esto es un récord. Más allá que nos pone orgulloso que la gente elija, claramente hay otros factores que están jugando y obviamente, si yo soy padre en Fuerte Apache, porque la escuela de Fuerte Apache, que era un orgullo de Fuerte Apache, que obviamente lo que conoce está enfrente de la General Paz, era una escuela que tenía 700 alumnos, 350 y 350. Hoy tiene 30 a la tarde, en toda la escuela. Los padres de Fuerte Apache ven que enfrente los chicos tienen clase todos los días y acá tenés 20 días menos de clase, 15 días menos de clase. 15 días es el 10% del tiempo. Cuando a mí me dicen cómo hacemos para mejorar la educación, paremos con los paros. Un joven y promisorio escritor y ensayista quiere hacer una pregunta. Proceda. 3 palabras antes de hacer la pregunta. Primera, la exposición de Mauricio Macri y Esteban Bullrich ha significado para mí una suerte de golosina en este momento tan difícil del país y del mundo. Segunda palabra, lo que se ha hecho en materia educativa dentro de la Ciudad de Buenos Aires es verdaderamente paradigmático, es ejemplar. Pero en la Argentina todo el mundo se llena la boca con la palabra educación, pero no suscita entusiasmo, vibración, pasión, compromiso, responsabilidad. Eso no se ve. Y aquí esto sí ha ocurrido. Esto es, yo creo, muy importante. En tercer lugar, la exposición que he escuchado aquí estuvo básicamente centrada en todos los avances que comprenden al estudiantado. Yo quisiera preguntarle, porque lo han tratado así tangencialmente, el tema de la meritocracia, es decir, el entusiasmo competitivo que hay entre los maestros para poder avanzar. ¿Cuáles serían los premios que recibirían los maestros si se preocupan, si estudian, si se actualizan? ¿Y cuáles serían los mecanismos de permanente actualización y entrenamiento del cuerpo docente? Porque aquí hay un anquilosamiento en esa materia muy grave. Bueno, primero, gracias por los conceptos. Yendo a la pregunta en particular, primero, hoy, en este derechos y obligaciones, es obligación de todos los maestros una semana de capacitación por año. Todos los años, todos los maestros, todos los años. ¿En qué? ¿Capacitación en qué? Bueno, Silvia Montoya, la dirección de evaluación, diseñó un instrumento, que además lo estamos mejorando ahora porque va a contemplar observación en clase, con un instrumento propio. O sea, la verdad que la repatriamos sin el aviso ese que hizo de repatriar científico, no, pero la repatriamos, estaba en Harvard y la trajimos para acá y la verdad que es un enorme orgullo tenerla de equipo. Bueno, hicimos un instrumento para evaluar a los maestros y ya por segundo año consecutivo hablamos a todos los maestros de primaria. Y entonces las capacitaciones para los maestros no son en lo que elijan, porque encontramos así, yo me acuerdo, yo cuando asumió Mauricio, temporalmente estuve en el Ministerio de Desarrollo Social, y me acuerdo que Mariana Dos, que el ministro en ese momento, contaba que encontraba cursos de crochet, o sea... Macramé, ¿no? Macramé también. Bueno, pero ahora que hemos tomado el Instituto de Evaluación, hemos intervenido, digamos... Recuperado. Encontramos un curso para manejar el micrófono, curso que daba puntos para los maestros para manejar el micrófono, y la descripción del curso era para que usted comprenda la ciencia detrás de ese palito por el cual luego sale el sonido que hace tan mágico el momento. Esto decía el curso hacia abajo, una cosa... bueno, y eso eran horas cátedra que se pagaban, porque sí, lo digo, lo hemos hecho los 3 años y medio, porque obviamente uno trata de hacer muchas cosas al mismo tiempo y llegamos ahora a esto, pero vamos a ir atrás de eso también. Entonces, hacemos esos cursos y conveniamos con universidades. Entonces, los cursos nos los da el Instituto Fla o el gremio, van a la Universidad de Buenos Aires, conveniamos, Mauricio firmó con Aliu en su momento y ahora estamos trabajando con el nuevo rector, cursos para los docentes, la Universidad de Itela, la Universidad de San Andrés, las mejores universidades. Todos los directores de la Ciudad de Buenos Aires de primaria, llevamos más del 60%, han pasado por un curso de liderazgo educativo en la Universidad de San Andrés. Por esto que decía Mauricio, que nosotros queremos que el director sea el dueño de la escuela. Entonces, trabajamos esa capacitación permanente, obligatoria y orientada hacia una nueva escuela independiente, autónoma, con la capacidad de definir su propio proyecto pedagógico sin la intervención de qué libros tienen que leer. Nosotros le damos los manuales de estudio a todos los maestros de la Ciudad de Buenos Aires y a todos los alumnos de la Ciudad de Buenos Aires. Los manuales de estudio, para que todos arranquen igual, ¿no? Con el mismo porque nosotros arrancamos, yo pude arrancar siempre con mi manualcito nuevo, el Capeluz, el Estrada, era el
Mi hermano alguno lo debe haber ligado, usado. Pero, digamos, yo era el hermano mayor, así que yo tenía el nuevo. Hoy, todos los chicos de la ciudad tienen el nuevo. ¿Lo elige el gobierno? No, lo elige cada maestro. Es un problema logístico fenomenal, pero es una señal al sistema. Me importa tu opinión. Vos, docente, sos importante. Vos definís los libros con los que van a estudiar tus alumnos. Y te doy el libro a vos y te lo doy a tus docentes, a tus alumnos, todos los años. Entonces, este trabajo, que además cuando dicen, ay, aparecen fotos de Mauricio, en un manual aparecía una foto de Mauricio y abrieron campaña. Lo eligieron los docentes, así que nosotros no forzamos a nadie a elegir nada. El manual eligió poner la foto porque era educación cívica de sexto grado, creo que tenía una foto sobre la campaña 2007. Entonces, la verdad es que creo que el trabajo tiene que ver con valorar el docente. Y termino con esto. Hoy el docente en la Ciudad de Buenos Aires es el empleado público mejor pago. Mejor pago. Y no era cuando llegamos. Es decisión política. Hoy el docente es el empleado público mejor pago. Bien, gracias. Académico Ibarza. Continuando con el tema libros y lectura, que me permite, en su visión de futuro, ¿cómo imagina la biblioteca escolar? ¿Cómo imagina usted las políticas públicas a nivel nacional a partir de la experiencia que usted tiene en la Ciudad de Buenos Aires? Yo soy un usuario de Kindle. No estoy haciendo propaganda. Quiero decir, yo soy un migrante, como dice Mauricio, de la tecnología, pero soy un gran usuario de tecnología. No soy un nativo como mi hijo de 3 años que agarra esto y lo descose, ya sabe la password. Y si no la sabe, me dice, papá, ¿cambiaste la password? Yo creo que nosotros, imagino la biblioteca, una biblioteca muy completa en formato digital, que le llegue realmente a todos, que le demos la oportunidad a todos. Imagino un trabajo, yo pensaba, tenemos un sueño, que todavía es muy verde, pero lo voy a tirar acá porque me dio un pie el presidente. No el futuro, sino el presidente de la academia. El pie es este. Yo sueño, como ministro nacional, de armar una escuela latinoamericana. Y que el manual de estudio sea el mismo aquí, que en Brasil, que en Colombia. Y así no va a haber tanta discusión, ¿no? Empecemos a consensuar nuestros orígenes comunes, nuestra historia común. Así que imagino también ese trabajo de interacción con nuestros hermanos latinoamericanos, porque si no, la hermandad, hay un discurso muy interesante, no sé si el que no lo escuchó vale la pena, sobre todo el minuto 16 en adelante, de Pepe Mujica en la última reunión de Venezuela, realmente vale la pena, los últimos 10-12 minutos, porque entre otras cosas dice, dejemos de juntarnos para estas reuniones que no sirven para nada. Maduro, que era el dueño de casa, estaba un poquito nervioso con eso. Había risas nerviosas en el fondo, es muy interesante, pero yo en el fondo creo que la hermandad latinoamericana va por otro lado. Y yo creo que tenemos que buscar esos orígenes comunes también en buscar nuestras factores en común. Así que imaginen una biblioteca no muy diferente, elegida por los docentes, trabajada con academias, pero además en forma internacional. Muy bien. Quedan cuatro personas por preguntar de lo que se han anotado en el listín. El señor se acaba de bajar de la lista. Le pido que sea muy breve porque... Por ahí quedan todas las preguntas juntos, si querés anotamos. Que hagan todas las preguntas juntos y contestamos las 3 juntas. ¿No se va a confundir usted? No, pero vamos a perder más tiempo si van a escribirlas, además. No, claro. Que las digan. Que las digan las 3 juntas. Sí, muy bien. Vamos entonces por orden. El académico Rodríguez Giavallini. Gracias. Haga su pregunta. Gracias a Mauricio y Esteban por su presencia. En las últimas 3 reuniones de la academia hemos tenido la suerte de escuchar las presentaciones del candidato a presidente Massa, la presentación del candidato a presidente Sanz y ahora la presentación del candidato a presidente Macri. Cuando uno ve los consensos que se han logrado, y no solo en las voces autorizadas de los 3, sino en congresos que, por ejemplo, el de Clarín, que recientemente integraron con mucha publicidad, por ejemplo, Juan, que está acá, Mariach, por cierto, y el académico Guadañi también. Lo que se puede inferir es que existe una enorme voluntad de pensar la educación de una manera distinta a lo que está sucediendo hoy, a modernizarla drásticamente, a tomar ejemplos internacionales y a dar un salto cualitativo. Todos ellos han dicho eso, algunos con mayor propiedad, con algún, digamos, con un asesoramiento muy
también muy estudioso, como León. Yo lo que quisiera saber, y sobre todo esta pregunta va dirigida a Mauricio, al político, es qué posibilidad de ganar este año y medio que tenemos por delante, consolidando ya programas, buscando consensuar, como en otros sectores se ha dado, como en el caso de energía, como se está basando tan airosamente en Willy en el caso de agricultura. Si la sociedad está buscando ese tipo de consenso, lo está demandando debido a que hay políticas totalmente vigentes de antes. ¿Ustedes están pensando en hacer en el área educativa una cuestión así o la ven posible? Muchas gracias por su pregunta. Segunda pregunta, académico Silva. Ante la falta de vacantes para chicos de 3 años, ¿se ha pensado en la posibilidad de transferir a educación los jardines maternales de desarrollo social? Bien, gracias. ¿Es oportunidad? No, bien. Entonces quedamos con 2 preguntas que son las finales para... Sí, perfecto. Cuando hablamos de la vacante de 3, ya consideramos esos jardines. O sea, lo que hemos hecho con desarrollo social es focalizar más nosotros, lo que es de 3 para arriba, que es lo que nosotros consideramos. Nosotros tenemos cierto nivel de diferencia con la idea de que los chicos sí o sí tienen que ir a la escuela a los 45 días. No estamos de acuerdo con eso, creo que hay alternativas que trabajar, que en esos momentos es más importante, y estamos trabajando en esa línea, fortalecer la relación madre-hijo. Hacemos capacitaciones los sábados en las zonas más vulnerables con UNICEF para capacitar a las madres que sepan incentivar y motivar a sus hijos, a los bebés, hasta los 2-3 años, y ahí ingresen al sistema formal. Entonces, trabajamos coordinadamente, no hace falta transferencia, y cuando hablamos de la cobertura de vacantes también incluimos esos jardines. Cuando decimos hemos cubierto el 100% de 4 y 5 ya es educativo. En el de 3 sí hay alguna combinación, algunos son de desarrollo social y otros nuestros, obviamente la enorme mayoría son nuestros, pero la verdad que creemos que los CPI, que son acuerdos con organizaciones sociales, son muy importantes en el trabajo que estamos haciendo de fortalecer la respuesta en la zona más vulnerable de la ciudad. Bueno, agradeciendo la invitación, y me parece que más perfecta no pudo haber sido la última pregunta, o la anteúltima, de Alberto. Yo soy muy crítico de todo eso que se está planteando, porque no hay duda que la Argentina necesita tener política de Estado en 5 o 6 cosas. Pero no hay duda que acá no alcanza con firmar un papelito. Son muchos los que han pasado y han dicho las cosas correctas y no las han hecho. Yo, es más, diría que de los mejores discursos alrededor del tema de educación los dio la Presidenta de la República en su primer discurso del primer mandato. Que yo estaba ahí y yo dije, esto parece que fuese el discurso del PRO. Y no sucedió nada de eso. Y ni siquiera no porque ella no lo piense, porque ella tiene esa convicción de la búsqueda de la mejora de la calidad. Porque si Leoni, que responde a un modelo que ha gobernado la educación pública en estos últimos 20 años, hizo todo lo contrario. Porque es un producto de Filmus y toda esta gente que hablas con ellos y te dan los diagnósticos iguales a los que te pueda dar Esteban, Juan, o cualquiera de los expertos acá en educación. Y después hacen todo lo contrario. Yo creo que hay un tema de fondo, entonces, que no es lo mismo si volvemos a caer en los mismos que han gobernado los últimos 30 años. O sea, lamentablemente te queda claro que lo que ellos saben hacer es venir acá, sentarse y decir lo que cada uno quiere escuchar. Saben leer cuál es el público que tienen y van a decir lo que ellos quieren escuchar. Ahora, después, al momento de la verdad, que hay que decir que no, porque finalmente a nosotros nos eligen para estar sentado acá para decir que no, para decir que sí va mi hija Antonia, que alcanza igual. Entonces acá cada cosa que hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires ha funcionado porque hemos dicho que no primero a un montón de cosas que se hubiesen llevado todos los recursos que teníamos. Y esa es la única realidad. O sea, si hay un fracaso en la política argentina es que nunca entendió la diferencia entre invertir y gastar. Entonces todo ha ido sistemáticamente al gasto, ergo el clientelismo, corrupción, despilfarro. Entonces nunca hubo la plata para la prioridad, ni para la computadora, ni para el edificio, ni para la ruta, ni para todas las cosas que hacen falta para que la sociedad funcione. Entonces, acá podríamos contarle las 20.000 cosas que encontramos en el sistema
que todavía tenía mayor institucionalidad en la Argentina, salvo San Luis, que lo pongo en otro lugar, porque no entiendo cómo, pero ahí esos tipos lo entendieron, lo tienen por constitución, que el 50% va a inversión. Y nos costó terminar de saber cuántos maestros tenemos. Todavía tenemos algunos agujeros que me dicen, no, encontré otro agujero más, me dice. Yo no quiero pensar lo que es cursar la General Paz. No tienen la menor idea de la cantidad de empleados públicos que tienen, ni la cantidad de docentes que tienen. Y no les importa a los que han gobernado. Entonces digo, no nos confundamos. Entonces, si los llamamos acá van a firmar lo que le digamos para tratar de convencerlos de que pueden seguir gobernando otros 30 años más. Y no van a cambiar porque está en sus genes constitutivos. Van a volver a convocar a los mismos tipos para ocupar esos mismos cargos. Y el gerente de infraestructura va a ser el último puntero que se va a quedar con toda la guita de mantenimiento de las escuelas. Y hasta por ahí agarran, como han agarrado a varios académicos buenos, que lo ponen en la parte académica y la otra parte, no, dejate, manejamos nosotros, y una catástrofe. Lo mismo pasa, igual se replica en el fenómeno de la salud, ¿no? O sea, como un mundo de la infraestructura, porque es muy complejo el mundo logístico de estos sistemas. Estamos hablando de cientos de miles de personas que se tienen que movilizar todos los días y que tienen que tener elementos, tienen que tener alimentos, porque aparte con el tema de exclusión tienen que también tener todo un sistema logístico para dar las meriendas, las infraestructuras, las nuevas tecnologías, los libros, y todo eso se ha transformado en un desquicio. Entonces yo le digo, yo trabajo diariamente para tratar de que este convencimiento entre, pero ya los conozco, ya son 7 años y me doy cuenta que me dicen lo que quiero escuchar y les importa 3 cominos. Entonces digo, trabajo para que entendamos que no vamos a tener ningún cambio si vuelven a gobernar los mismos de estos 30 años, lo que no significa que el primer día de mi gobierno voy a decirles, sí, ustedes que decían que todo esto estaba bien, bueno, vengan, lo vamos a hacer, firman acá y apoyan en contra de los gremios que no quieren cambiar, nos apoyan todos, queremos una política de Estado. Gran foto, toda la cámara de televisión. Primer día, sobre la educación, la salud, la energía, la seguridad, el narcotráfico. Todas otras cosas los voy a convocar el primer día. Pero del lugar donde la gente que lo va a hacer, la ponemos nosotros. ¿Tá? No, ustedes apoyen políticamente, porque corresponde, pero no vamos a hacerlo con los mismos punteros de estos 30 años que nos han arruinado. Entonces digo, tengo esa visión que lamento decirles es la parte negativa del tema, que lamentablemente no veo la alternativa porque no hay capacidad de decisión. O sea, y si no tomamos la decisión de ordenar este tema en serio, y eso significa dar estas batallas en las cuales siempre te llevan a ponerte primero en que sos anti lo que en realidad estás defendiendo, nada va a cambiar. Muchas gracias por la invitación.